El chofer le dijo a la millonaria: «Usted usa un anillo igual al de mi madre fallecida». Lo que ella dijo después: «Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo». Mi nombre es Arturo, tengo 54 años, y durante los últimos 6 meses he trabajado como chofer privado para una de las mujeres más ricas de la ciudad. Samira Khalil tiene apenas 28 años y heredó una fortuna que muchos solo pueden soñar. Pero trabajar para ella ha sido como caminar sobre vidrio roto cada día. La primera vez que la vi, pensé que era exactamente lo que esperaba de una heredera millonaria: fría, distante, acostumbrada a que todos a su alrededor existieran únicamente para servirle. Nunca me dirigía la palabra a menos que fuera estrictamente necesario, y cuando lo hacía, era con esa voz cortante que me recordaba constantemente mi lugar en su mundo. Esa mañana de jueves comenzó como cualquier otra. Llegué a su mansión en Beacon Hill exactamente a las 7 en punto, como siempre. La puntualidad era una de las pocas cosas que parecía valorar en mí. Su asistente personal, una mujer nerviosa llamada Claire, me entregó la agenda del día: una reunión con abogados a las 9, almuerzo con inversionistas a la 1, y una cita en el spa a las 4. La señorita Khalil estará lista en 10 minutos, me dijo Claire, evitando el contacto visual como siempre hacía. Era obvio que todos en esa casa caminaban con miedo de despertar la ira de Samira. Mientras esperaba junto al Mercedes negro que me había asignado, recordé por qué había aceptado este trabajo. Después de 20 años manejando taxi en las calles de Boston, la oferta de ser chofer privado con un salario de $60,000 anuales había sonado como un milagro. Mi esposa Elena había muerto 2 años atrás después de una larga batalla contra el cáncer, y las deudas médicas me habían dejado sin nada. Este trabajo era mi oportunidad de reconstruir mi vida. Pero cada día que pasaba, me preguntaba si el dinero valía la pena cuando significaba soportar la constante humillación. Samira salió de la casa exactamente a las 7:10. Como siempre, vestía ropa que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en varios meses: un traje sastre color crema que le quedaba perfecto y zapatos que brillaban bajo el sol matutino. Su cabello negro estaba recogido en un moño impecable, y sus ojos oscuros tenían esa expresión de hastío perpetuo que caracterizaba cada una de nuestras interacciones. «Buenos días, señorita Khalil», le dije mientras le abría la puerta trasera del auto. Ella ni siquiera me miró. Se deslizó al interior del vehículo con la gracia de alguien que nunca había tenido que preocuparse por nada en su vida. Mientras ajustaba el espejo retrovisor, la vi sacar su teléfono y comenzar a escribir mensajes, completamente ajena a mi existencia. El viaje hacia el bufete de abogados transcurrió en el silencio habitual. Yo me concentraba en el tráfico mientras ella trabajaba en su teléfono. Pero cuando nos detuvimos en un semáforo, algo captó mi atención en el espejo retrovisor. Samira había bajado ligeramente el teléfono y estaba mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. La luz del sol se filtraba a través del cristal e iluminaba su mano derecha, y fue entonces cuando lo vi. En su dedo anular brillaba un anillo que me golpeó como un puño en el estómago. Era un anillo de oro blanco con un zafiro azul profundo rodeado de pequeños diamantes. La piedra tenía una forma ovalada muy particular, con una pequeña inclusión natural que creaba un patrón único en el centro del zafiro. Yo conocía ese patrón. Lo había memorizado durante los primeros 12 años de mi vida. Ese era el anillo de mi madre. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo desde el asiento trasero. Mis manos temblaron ligeramente sobre el volante mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Era imposible. Tenía que ser una coincidencia. Pero la inclusión en el zafiro, la forma exacta de la montura, incluso el tamaño, todo era idéntico. Mi madre había usado ese anillo todos los días hasta que desapareció de mi vida cuando yo tenía 12 años. Era lo único de valor que poseía, una reliquia familiar que, según me había contado, había pertenecido a su abuela. Después de que se fue, yo había buscado ese anillo por años, preguntándome qué habría sido de él. «Disculpe», dije, mi voz sonando extraña incluso para mí mismo. «Ese anillo que lleva es muy hermoso». Samira levantó la vista de su teléfono por primera vez en semanas y me miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuviera evaluando si mi comentario era apropiado. «Gracias», respondió después de una pausa, pero su voz tenía un tono extraño, casi cauteloso. «Es que mi madre tenía uno exactamente igual», continué, tratando de mantener mi voz casual a pesar de que mi pulso se aceleraba. «Mismo zafiro, misma montura. Incluso tenía esa pequeña marca en el centro de la piedra». El cambio en su expresión fue instantáneo y perturbador. Todo rastro de su aburrimiento habitual desapareció, reemplazado por algo que no pude identificar completamente. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Culpa?
Debe ser una coincidencia, dijo rápidamente, cerrando la mano en un puño para ocultar el anillo. Hay muchos anillos similares. Pero yo sabía que estaba mintiendo. La forma en que había reaccionado, la manera en que inmediatamente había escondido la mano, todo me decía que sabía exactamente por qué ese anillo era especial. Sí, supongo que sí, respondí, pero no pude evitar seguir mirándola a través del espejo. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. Samira no volvió a mirar su teléfono ni a sacar la mano derecha de debajo de su bolso. Cuando llegamos al bufete de abogados, salió del auto más rápido de lo usual y caminó hacia el edificio sin decir una palabra. Me quedé sentado en el auto, mis pensamientos dando vueltas como un huracán. ¿Cómo era posible que Samira Khalil, una heredera millonaria, estuviera usando el anillo de mi madre? ¿Y por qué había reaccionado de esa manera cuando lo mencioné? Mientras esperaba afuera del edificio, una sensación extraña se instaló en mi pecho. Durante años había tratado de no pensar en mi madre, en las circunstancias de su desaparición, en todas las preguntas sin respuesta que habían marcado mi infancia. Pero ver ese anillo había despertado algo que había mantenido enterrado por décadas. Algo me decía que esta no era una simple coincidencia. Y por primera vez desde que comencé a trabajar para Samira, sentí que había algo mucho más profundo y oscuro conectando nuestras vidas de lo que jamás había imaginado. El anillo de mi madre había vuelto a mi vida después de 42 años, y estaba en el dedo de una mujer que actuaba como si escondiera los secretos más peligrosos del mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi pequeño apartamento en Soucie, dando vueltas en la cama mientras las imágenes del anillo se repetían una y otra vez en mi mente. Era como si ver esa joya hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. Finalmente me levanté y fui al armario del dormitorio. En el estante más alto, detrás de unas cajas de zapatos viejas, guardaba una pequeña caja de metal que no había abierto en años. Mis manos temblaron mientras la bajaba y la colocaba sobre la cama. Dentro estaban los únicos recuerdos que tenía de mi madre, 3 fotografías descoloridas, una carta que nunca terminó de escribirme, y un recibo amarillento de una casa de empeño fechado en 1982. Tomé la fotografía más clara, una donde mi madre aparecía sonriendo en el jardín de nuestra vieja casa en East Boston. Tenía puesto un vestido azul claro y, claramente visible en su mano derecha, estaba el anillo. El mismo anillo que había visto en el dedo de Samira esa mañana. Mi madre se llamaba Carmen Vega. Era una mujer hermosa, con ojos oscuros llenos de tristeza que yo, siendo niño, nunca entendí completamente. Trabajaba 2 empleos, limpiaba oficinas por las noches y cuidaba niños durante el día. A pesar de toda su lucha, nunca parecíamos tener suficiente dinero para nada. El anillo era lo único valioso que poseía. Me había contado que había pertenecido a su abuela en Puerto Rico, y que era lo único que le quedaba de su familia. Algún día será tuyo, mijo, me decía mientras me permitía tocarlo con cuidado. Es nuestra única herencia. Pero todo cambió cuando yo tenía 12 años. Recuerdo esa noche de noviembre como si fuera ayer. Mi madre había llegado a casa más tarde de lo usual, y estaba más callada que nunca. No preparó la cena, no me preguntó sobre la escuela, no me ayudó con la tarea como siempre hacía. Se sentó en la mesa de la cocina y lloró en silencio durante horas. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, ella había desaparecido. La casera, la señora Murphy, me encontró parado en el pasillo, confundido y asustado. Tu madre se fue, niño, me dijo con una mezcla de irritación y pena. Dejó esto para ti. Me entregó una carta a medio escribir y una nota garabateada apresuradamente. Perdóname, Arturo. Tuve que irme. No pude llevarte conmigo, pero alguien va a cuidar de ti. Te amo más de lo que jamás sabrás. Eso fue todo. No hubo explicación, no hubo despedida apropiada, no hubo respuestas. Servicios Sociales llegó al día siguiente y me llevó al primer de muchos hogares temporales. Durante años me dije que ella regresaría, que había alguna razón importante por la que se había ido, que no me había abandonado realmente. Pero ella nunca volvió. Lo que más me dolía era saber que se había llevado el anillo. En mis fantasías de adolescente, imaginaba que había tenido que venderlo para sobrevivir, o que se lo había robado a alguien. Nunca se me ocurrió que podría terminar en el dedo de una heredera millonaria 42 años después. Saqué el recibo de la casa de empeño que había encontrado años después entre sus pocas pertenencias. Era de una tienda en Beacon Hill, la misma zona donde ahora vivía Samira. El recibo mostraba que había empeñado anillo de oro con zafiro por la cantidad de $200, una suma que en 1982 era significativa para nosotros. Pero lo que más me perturbaba era la fecha del recibo, 3 días después de que ella desapareció. Durante todos estos años,
Había asumido que se había llevado el anillo consigo cuando se fue. Nunca había considerado que pudiera haberlo empeñado en los días posteriores a su partida. Eso significaba que había estado en Boston al menos 3 días después de abandonarme, lo suficientemente cerca como para venir por el anillo, pero no lo suficientemente interesada como para venir por su hijo. Esa revelación me había destrozado cuando la descubrí a los 18 años. Había ido a la casa de empeño, esperando encontrar alguna pista sobre ella, pero el dueño me dijo que el anillo había sido vendido hacía mucho tiempo. Era una pieza hermosa, recordaba. Una mujer elegante lo compró. Pagó el triple de lo que valía porque le gustó mucho. Una mujer elegante. Podría haber sido la madre o la abuela de Samira. Al día siguiente llegué al trabajo con una determinación que no había sentido en años. Necesitaba respuestas, y Samira era la única persona que podía dármelas. Cuando salió de la casa esa mañana, noté inmediatamente que no llevaba puesto el anillo. Sus manos estaban completamente desnudas de joyas, algo inusual en ella. También noté que evitaba mirarme directamente, algo que antes no me había molestado pero que ahora me parecía sospechoso. Durante el primer viaje del día, a una reunión con sus contadores, decidí probar las aguas. Lamento si ayer fui inapropiado mencionando su anillo, dije mientras manejaba por Commonwealth Avenue. No era mi intención incomodarla. Samira levantó la vista de su teléfono, pero solo por un segundo. No me incomodó, mintió. Simplemente no me gusta discutir mis pertenencias personales. Por supuesto, respondí. Es solo que, bueno, ese anillo realmente me recordó a mi madre. Ella desapareció cuando yo era niño, y siempre me pregunté qué pasó con sus cosas. Esta vez la reacción fue más sutil, pero yo le estaba observando cuidadosamente. Sus hombros se tensaron ligeramente, y apretó el teléfono con más fuerza. Debe ser difícil, dijo después de una pausa larga. No saber qué pasó con alguien que amas. Había algo en su voz, un tono que no había escuchado antes. ¿Era compasión? ¿Culpa? No podía estar seguro. ¿Puedo preguntarle dónde consiguió ese anillo?, pregunté, tratando de sonar casual. Samira guardó silencio por tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Finalmente, sin levantar la vista de su teléfono, murmuró, era de mi abuela. Pero algo en la forma en que lo dijo me hizo saber que no era toda la verdad. El resto del día transcurrió con una tensión extraña entre nosotros. Samira parecía más nerviosa de lo usual, mirando frecuentemente por la ventana como si esperara que alguien la siguiera. En más de una ocasión la vi revisando su bolso, como si verificara que algo importante estuviera ahí. Cuando la dejé en casa esa noche, se quedó sentada en el auto por un momento más de lo necesario. Arturo, dijo finalmente, mi nombre sonando extraño en su voz. Era la primera vez que lo usaba. Sí, señorita. Su madre. ¿Cómo se llamaba? Mi corazón se detuvo. Carmen. Carmen Vega. Samira asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Luego salió del auto sin decir otra palabra. Mientras la veía caminar hacia su mansión, supe con absoluta certeza que ella sabía mucho más sobre mi madre de lo que estaba dispuesta a admitir. Y por primera vez en décadas, sentí que estaba cerca de descubrir la verdad sobre lo que realmente le había pasado a Carmen Vega. Pero también sentí algo más, miedo de lo que esa verdad pudiera revelar. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Samira había comenzado a comportarse de manera extraña conmigo, alternando entre momentos de casi amabilidad y periodos de frialdad glacial. Pero lo que más me perturbaba era la forma en que a veces me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta, como si estuviera evaluando algo, tomando algún tipo de decisión sobre mí. El viernes por la mañana, mientras esperaba afuera de su casa como siempre, Claire se acercó al auto con una expresión nerviosa. En sus 6 meses trabajando allí, nunca había venido a hablarme directamente. Arturo, dijo, mirando por encima del hombro hacia la casa. La señorita Khalil quiere verte en su oficina antes de salir. Un escalofrío me recorrió la espalda. En todo el tiempo que había trabajado para ella, nunca me había pedido que entrara a la casa. Nuestras interacciones se limitaban estrictamente al auto y a las puertas de los lugares donde tenía citas. Seguí a Claire a través de la entrada principal, mis zapatos haciendo eco en el mármol pulido del vestíbulo. La casa por dentro era aún más intimidante que por fuera, techos altos, obras de arte que probablemente valían más que mi apartamento completo, y una frialdad que parecía emanar de las mismas paredes. La oficina de Samira estaba en el segundo piso, al final de un pasillo forrado de fotografías familiares. Mientras caminaba, no pude evitar mirar algunas de las imágenes. Generaciones de personas elegantes en eventos sociales, bodas costosas, celebraciones en lugares exóticos.
Todo parecía gritar privilegio y dinero viejo. Claire tocó suavemente la puerta de roble oscuro. Adelante, escuché la voz de Samira desde adentro. La oficina era exactamente lo que esperaba: escritorio de caoba, estanterías llenas de libros que probablemente nadie leía, ventanas grandes que daban al jardín perfectamente cuidado. Samira estaba sentada detrás del escritorio, vestida con un traje negro que la hacía ver mayor de sus 28 años. Siéntate, por favor, dijo, señalando una silla frente al escritorio. Me senté, tratando de mantener la calma a pesar de que mi corazón latía como un martillo. Había algo definitivo en el aire, como si estuviéramos a punto de cruzar una línea de la que no podríamos regresar. He estado pensando en nuestra conversación sobre el anillo, comenzó, evitando mi mirada. Y creo que mereces saber la verdad. Se levantó de su silla y caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared, oculta detrás de un cuadro. Marcó la combinación y sacó una carpeta de manila gruesa. Cuando regresó al escritorio, pude ver que sus manos temblaban ligeramente. Antes de mostrarte esto, dijo, abriendo la carpeta, necesitas entender algo. Yo no sabía quién eras cuando te contraté. Fue una coincidencia genuina que respondieras a nuestro anuncio de trabajo. Sacó de la carpeta un documento viejo y amarillento. Era un recibo de subasta, fechado en 1995. Mi nombre estaba escrito a mano en la parte superior, propiedad de la herencia de Margaret Worthington. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Mi abuela materna era Margaret Worthington, explicó Samira. Cuando murió en 1994, toda su propiedad fue subastada. Mi madre compró muchos de los artículos, incluyendo joyas. Me entregó una fotografía en blanco y negro. Mostraba una elegante mujer mayor rodeada de empleados domésticos, todos vestidos con uniformes. En la parte de atrás, alguien había escrito los nombres de las personas en la foto. Mi respiración se detuvo cuando leí uno de los nombres: Carmen Vega, dama de compañía. Tu madre trabajó para mi bisabuela durante los últimos 2 años de su vida, dijo Samira suavemente. Desde 1980 hasta 1982. Las fechas encajaban perfectamente. Esos fueron los años inmediatamente anteriores a la desaparición de mi madre. ¿Dama de compañía?, repetí, mi voz sonando hueca. Samira asintió. Era una posición respetable. Mi bisabuela era muy exigente sobre el tipo de persona que contrataba para ese trabajo. Carmen vivía en la casa, cuidaba de ella, le hacía compañía, administraba su correspondencia personal. Pero, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué actuaba como si tuviéramos tan poco dinero si tenía un trabajo estable aquí? Samira vaciló antes de responder. Porque las condiciones de su empleo eran complicadas. Sacó otro documento de la carpeta. Era un contrato de trabajo, escrito en un lenguaje legal que me costaba entender, pero algunas cláusulas estaban marcadas con resaltador amarillo. Lee la sección 5, me dijo. Mis ojos se movieron sobre las palabras, tratando de descifrar el lenguaje legal. Cuando finalmente entendí lo que estaba leyendo, sentí como si el suelo se abriera debajo de mí. La empleada acepta mantener residencia exclusiva en la propiedad del empleador durante la duración del contrato. No se permiten visitas de familiares en las instalaciones. La empleada renuncia a todos los contactos externos durante las horas de servicio, que comprenden de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Era básicamente una prisión dorada, murmuré. Mi bisabuela era difícil, admitió Samira. Tenía ideas muy estrictas sobre cómo debía comportarse el personal de servicio. Carmen solo podía verte los domingos de 2 a 6 de la tarde, y siempre tenía que regresar aquí. Ahora entendía por qué mi madre siempre parecía tan tensa los domingos, por qué siempre miraba el reloj con ansiedad. No era solo que tuviera que trabajar al día siguiente, tenía que regresar a su cautiverio elegante. ¿Y el anillo?, pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Samira cerró los ojos por un momento, como si reuniera valor. Cuando mi bisabuela murió, Carmen estaba desesperada. Había estado separada de ti durante 2 años, viviendo con prácticamente nada de dinero propio porque mi bisabuela controlaba hasta sus gastos personales. Sacó otro documento, un pagaré fechado en noviembre de 1982. Carmen le pidió prestado dinero a mi abuelo para poder independizarse y llevarte con ella. Quería alquilar un apartamento donde pudieran vivir juntos, empezar de nuevo. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía el documento. Mi madre había pedido prestados $1,200, una suma considerable para esa época. El anillo era la garantía del préstamo, continuó Samira. Si no podía pagar el dinero en 6 meses,
El anillo pasaría a ser propiedad de mi abuelo. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. No pudo pagarlo, dijo Samira suavemente. Mi abuelo se quedó con el anillo, y Carmen desapareció poco después. Me quedé sentado en silencio, procesando toda esta información. Mi madre no me había abandonado por capricho o crueldad. Había estado atrapada en un sistema que la separó de mí durante 2 años, y cuando finalmente trató de recuperar nuestra vida juntos, el mismo sistema la destruyó. ¿Sabías todo esto cuando me contrataste?, pregunté. No, respondió firmemente. No tenía idea de quién eras. Fue solo cuando mencionaste el anillo que empecé a investigar. Encontré todos estos documentos en los archivos familiares. ¿Y por qué me lo estás diciendo ahora? Samira se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Porque he estado viviendo con la culpa de lo que mi familia le hizo a la tuya. Y porque creo que mereces saber que tu madre no te abandonó por elección. Pero había algo en su voz que me decía que aún no me había contado toda la historia. Y cuando se volvió para mirarme, vi en sus ojos una tristeza que era demasiado profunda para alguien que acababa de descubrir estos hechos. ¿Hay algo más, verdad?, pregunté. Samira asintió lentamente, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Sí, susurró. Pero esa parte de la historia es mucho peor de lo que te acabo de contar. Samira regresó a su escritorio y se sentó pesadamente, como si el peso de lo que estaba a punto de revelar fuera demasiado para soportarlo de pie. Sacó otro conjunto de documentos de la carpeta, estos más recientes, con fechas de los últimos meses. Cuando me di cuenta de quién eras, comenzó con voz temblorosa, contraté a un investigador privado para que encontrara qué había pasado realmente con tu madre después de que desapareció. Me entregó una carpeta delgada marcada como investigación confidencial, Carmen Vega. Mis manos temblaron mientras la abría. La primera página era un resumen de los movimientos de mi madre después de noviembre de 1982. No había desaparecido completamente como yo había creído todos estos años. Había rastros, registros de empleo temporal, direcciones de apartamentos baratos, incluso algunas multas de tráfico. Siguió viviendo en Boston durante al menos 5 años más, dije, mi voz apenas un susurro. Sí, confirmó Samira. Y durante todo ese tiempo, estuvo tratando de recuperar el dinero suficiente para recuperar el anillo y volver por ti. La segunda página mostraba registros de empleos múltiples, limpieza nocturna en oficinas, trabajo en una lavandería, turnos de fin de semana en una cafetería. Mi madre había estado trabajando 18 horas al día, tratando desesperadamente de juntar $1,200. Pero había un problema, continuó Samira, señalando una cláusula en el pagaré original que no había notado antes. El interés. Mi abuelo había incluido una tasa de interés del 20% anual. Para cuando tu madre pudo ahorrar $1,200, la deuda había crecido a más de 2,000. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Entonces cada vez que juntaba dinero, la meta se alejaba más. Exactamente. Y mi abuelo lo sabía. Era deliberado. En la tercera página había fotocopias de cartas escritas a mano. La letra era de mi madre, cartas dirigidas a mi abuelo de Samira suplicándole que le diera más tiempo, que le permitiera hacer pagos parciales, que considerara su situación. Leí una de las cartas con lágrimas corriendo por mis mejillas. Señor Worthington, le ruego que reconsidere los términos de nuestro acuerdo. Mi hijo necesita a su madre. Estoy dispuesta a trabajar para usted sin salario durante 1 año entero si me devuelve el anillo y me permite recuperar a mi niño. ¿Y qué respondió tu abuelo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Samira sacó una carta mecanografiada, fría y formal. La respuesta era brutal en su simplicidad. Señorita Vega, un contrato es un contrato. Si no puede cumplir con los términos acordados, le sugiero que acepte su situación y siga adelante con su vida. El anillo ahora es propiedad de la familia Worthington. Pero eso no era legal, protesté. Un interés del 20%, las condiciones imposibles. En 1982, las regulaciones sobre préstamos predatorios no existían como ahora, explicó Samira. Y tu madre era una mujer inmigrante sin educación legal. Mi abuelo se aprovechó completamente de eso. Pasé a la siguiente página y encontré algo que me rompió completamente. Un reporte médico del Massachusetts General Hospital fechado en marzo de 1987. Carmen Vega había sido admitida por desnutrición severa y agotamiento. Las notas del médico indicaban que había estado trabajando múltiples empleos durante años, durmiendo menos de 4 horas por noche, comiendo una sola comida al día para ahorrar dinero. Se estaba matando tratando de volver por ti, murmuró Samira.
Pero lo peor estaba en la página siguiente. Era un reporte de servicios sociales fechado 2 meses después del reporte médico. La trabajadora social había contactado a mi madre después de su hospitalización, ofreciéndole ayuda para reunirse conmigo. Pero había una condición: tendría que demostrar estabilidad financiera y vivienda adecuada durante 6 meses antes de que consideraran la reunificación familiar. Para entonces yo ya tenía 17 años, realicé. Solo quedaba un año antes de que fuera adulto legalmente. Y ella lo sabía, dijo Samira. El investigador encontró registros que muestran que tu madre tomó una decisión devastadora en ese momento. La última página del reporte me destrozó completamente. Mi madre había contactado a mis padres adoptivos temporales y les había pedido que no le dijeran que había estado tratando de volver por mí. En una carta dirigida a ellos, escribió: Arturo está mejor sin mí. He fallado como madre durante 5 años, y pronto será un adulto. No quiero interrumpir su vida ahora con la verdad de que he estado aquí todo este tiempo. Por favor, permítale creer que su madre lo abandonó, porque eso será menos doloroso que saber que estuvo tan cerca pero fue demasiado débil para alcanzarlo. No, 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 murmuré, apretando los papeles contra mi pecho. Ella no tenía que hacer eso. Yo la habría perdonado. Yo la habría ayudado. Ella no sabía eso, dijo Samira suavemente. Todo lo que sabía era que había perdido 5 años preciosos contigo por culpa de las decisiones que había tomado, y pensó que lo mejor para ti era seguir adelante sin ella. ¿Qué le pasó después?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Samira tomó un sobre separado del fondo de la carpeta. Esto es lo más difícil de todo, dijo. Carmen siguió viviendo en Boston hasta 1998. El investigador encontró registros que muestran que venía a verte de lejos. Me entregó fotografías tomadas con teleobjetivo, todas fechadas durante mis años de universidad. Ahí estaba mi madre, mucho mayor de como la recordaba, observándome desde lejos durante mi graduación de la escuela secundaria, sentada en la parte trasera durante mi ceremonia de graduación universitaria, siguiéndome discretamente cuando salía de mi primer trabajo. Estuvo ahí durante todos los momentos importantes de tu vida, susurró Samira. Pero nunca se acercó porque pensó que sería egoísta interrumpir el futuro que habías construido sin ella. La última fotografía me quebró completamente. Era de mi boda con Elena en 2000. Ahí estaba mi madre, parada bajo un paraguas al otro lado de la calle, viendo a su hijo casarse sin tener idea de que ella estaba ahí. Murió 2 años después, dijo Samira. Cáncer de pulmón. Había trabajado durante años en lugares con materiales tóxicos, sin protección adecuada, porque eran los únicos empleos que podía conseguir sin documentos apropiados. ¿Dónde está enterrada?, pregunté. En el cementerio Mount Hope, en una sección para personas sin familia. Samira hizo una pausa. Pero hay algo más que debes saber. Sacó una última carta, esta dirigida a un abogado. Era la voluntad de mi madre, escrita una semana antes de su muerte. En ella, dejaba todas sus posesiones a mi hijo Arturo Vega, si alguna vez puede perdonar a su madre por no ser lo suficientemente fuerte para luchar por él. Sus posesiones consistían en $237 en efectivo y una caja pequeña de recuerdos. ¿Dónde están sus cosas?, pregunté. El abogado nunca pudo localizarte. Tus padres adoptivos se habían mudado, y tu nombre había cambiado en algunos registros. Las posesiones de tu madre fueron almacenadas en un depósito legal hasta que prescribieran. Samira se levantó y caminó hacia una caja pequeña en el estante detrás de su escritorio. Encontré al abogado la semana pasada. Esto es lo que dejó para ti. Dentro de la caja había fotografías nuestras de cuando yo era pequeño, cartas que había escrito pero nunca enviado, y un diario donde había documentado cada día que habíamos estado separados. En la última entrada, fechada 3 días antes de su muerte, había escrito: Hoy vi a mi hijo con su esposa en el parque. Se ve feliz. He hecho lo correcto manteniéndome lejos, pero me muero por abrazarlo una vez más. Me quebré completamente, sollozando como no lo había hecho desde que era niño. Toda mi vida había estado enojado con mi madre por abandonarme, cuando en realidad había estado a solo unas cuadras de distancia, amándome en silencio y sacrificándose todos los días para protegerme del dolor que ella creía que le había causado. Tu familia la mató, dije finalmente, mirando a Samira a través de las lágrimas. La usaron, la explotaron, y la mataron. Sí, admitió Samira, llorando también. Y por eso he estado viviendo con esta culpa desde que descubrí quién eras. Pero algo en su expresión me dijo que aún había más. ¿Qué más no me has dicho?, pregunté. Samira vaciló por un momento, luego habló con voz quebrada. Arturo, yo sabía parte de esta historia antes de contratarte. Mi corazón se detuvo.
¿Qué quieres decir? Cuando era niña, escuché a mi abuelo hablar sobre una mujer que había estado obsesionada con recuperar un anillo. Se burlaba de ella, la llamaba la loca del anillo. No entendí entonces de qué hablaba, pero cuando vi tu nombre en la aplicación de trabajo, recordé que había escuchado el apellido Vega antes. La traición me golpeó como una onda expansiva. Me contrataste sabiendo quién era. Contraté al investigador para confirmar mis sospechas, admitió. Pero juro que no sabía toda la historia. No sabía lo que mi familia realmente le había hecho a la tuya. Me levanté bruscamente de la silla, la rabia corriendo por mis venas como fuego líquido. ¿Y cuál era tu plan? Mantenerme cerca para poder observar al hijo de la mujer que tu familia destruyó. No, gritó Samira, levantándose también. Quería encontrar una manera de hacer las cosas bien. ¿Querías qué? Interrumpí. ¿Salvar tu conciencia? ¿Sentirte mejor por llevar el anillo de mi madre muerta en tu dedo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos quedamos mirándonos, ella con lágrimas corriendo por sus mejillas, yo con 42 años de dolor y rabia finalmente liberándose. Dame el anillo, dije finalmente. Sin dudarlo, Samira se quitó el anillo de su dedo y me lo entregó. Cuando lo sostuve en mi palma por primera vez en décadas, sentí como si una parte de mi alma que había estado perdida finalmente hubiera regresado a casa. Pero también sentí algo más, una necesidad ardiente de justicia para mi madre, y la determinación de asegurarme de que la familia que la había destruido pagara por lo que habían hecho. Durante las siguientes 2 semanas, no pude comer, no pude dormir, apenas podía funcionar. El anillo de mi madre descansaba en mi mesa de noche, y cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de amor y rabia que me consumía desde adentro. Había renunciado a mi trabajo como chofer inmediatamente después de salir de la oficina de Samira. No podía soportar la idea de seguir trabajando para alguien cuya familia había destruido la vida de mi madre. Pero las preguntas me atormentaban día y noche. ¿Había más en esta historia? ¿Por qué Samira había parecido tan desesperada por confesarme todo? Fue el martes de la tercera semana cuando sonó mi teléfono. El número era de Samira. No cuelgues, por favor, dijo inmediatamente cuando respondí. Sé que no quieres hablar conmigo, pero hay algo más que necesitas saber. Algo que cambia todo. ¿Qué más puede haber? Pregunté, mi voz llena de amargura. Acabo de recibir el resto de la investigación. Arturo, tu madre, ella no murió de cáncer natural. Sentí como si el mundo se tambaleara a mi alrededor. ¿Qué quieres decir? ¿Puedes venir? Por favor. Esto no es algo que pueda decirte por teléfono. Una hora después estaba sentado nuevamente en su oficina, pero esta vez ella parecía completamente diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban constantemente. El investigador encontró registros médicos más detallados, comenzó sin preámbulos, y contactó al doctor que trató a tu madre durante sus últimos meses. Me entregó un expediente médico grueso. Tu madre desarrolló mesotelioma, un tipo específico de cáncer pulmonar causado por exposición al asbesto. Dijiste que había trabajado en lugares peligrosos. Sí, pero hay algo específico sobre dónde estuvo expuesta al asbesto. Samira me mostró registros de empleo. Durante 2 años, después de que no pudo pagar el préstamo, mi abuelo le ofreció un trato. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de trato? Le dijo que podía trabajar para él para pagar la deuda, pero no como dama de compañía esta vez. Samira sacó contratos de trabajo fechados en 1985. La puso a trabajar en uno de sus edificios industriales, renovando apartamentos que tenían asbesto. Las palabras se volvieron borrosas mientras leía. Mi madre había trabajado durante 2 años completos removiendo asbesto sin equipo de protección adecuado, respirando las fibras tóxicas que eventualmente la matarían. Sin máscara protectora, sin ventilación apropiada, sin ninguna de las medidas de seguridad que eran requeridas incluso entonces, continuó Samira. Mi abuelo sabía que era peligroso. Hay memorandos que muestran que otros trabajadores habían reportado problemas respiratorios. ¿Y por qué ella aceptó? Porque le prometió que si trabajaba esos 2 años, no solo le devolvería el anillo, sino que también le pagaría suficiente dinero para cuidar de ti apropiadamente cuando te recuperara. Sentí una rabia tan intensa que pensé que podría explotar. Él la mató deliberadamente. Hay más, dijo Samira, su voz apenas un susurro. Cuando tu madre se enfermó en 1998 y fue diagnosticada con mesotelioma, ella contactó a mi abuelo. Me mostró cartas médicas y legales. Mi madre había intentado demandar por compensación laboral,
argumentando que su cáncer era resultado directo de la exposición al asbesto en el trabajo. ¿Y qué pasó con la demanda? Mi abuelo tenía abogados poderosos. Argumentaron que tu madre había trabajado en muchos lugares diferentes y que era imposible probar que el asbesto de sus edificios había causado el cáncer específicamente. Los documentos legales mostraban una batalla que duró meses. Mi madre, ya enferma y sin recursos, tratando de luchar contra un equipo de abogados corporativos con recursos ilimitados. Perdió, dije, aunque ya conocía la respuesta. Peor que eso. Los abogados de mi abuelo la contrademandaron por difamación, alegando que sus acusaciones dañaban la reputación de sus negocios. El documento final me destrozó. Mi madre había sido obligada a firmar un acuerdo donde se retractaba de todas sus acusaciones y prometía nunca hablar públicamente sobre su empleo con la familia Worthington. A cambio, ellos no buscarían daños monetarios por difamación. Esto significa que no pudo siquiera hablar con médicos sobre la causa real de su cáncer. Realicé. No pudo recibir el tratamiento correcto porque no podía decirles cómo se había expuesto al asbesto. Exactamente. Y sin esa información, sus médicos no pudieron darle el tratamiento especializado que podría haber extendido su vida. Samira sacó el último conjunto de documentos. Eran registros financieros que mostraban los pagos médicos de mi madre durante sus últimos años. Gastó todos sus ahorros en tratamientos que no funcionaron porque los médicos estaban tratando el tipo equivocado de cáncer. Si hubieran sabido que era mesotelioma relacionado con asbesto, habrían tenido opciones de tratamiento completamente diferentes. Miré las cifras. $32,000 en deudas médicas para tratamientos que fueron inefectivos porque mi madre no podía revelar la verdadera causa de su enfermedad. Tu abuelo no solo la mató, dije, mi voz temblando de rabia. La torturó durante años y luego la forzó a morir en silencio. Sí, admitió Samira, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y hay algo más que debes saber sobre por qué te estoy contando todo esto. Se levantó y caminó hacia el archivador, sacando una carpeta completamente diferente. Cuando heredé la fortuna de mi abuelo hace 3 años, también heredé todos sus registros legales y de negocios. Encontré evidencia de que hizo esto mismo a muchas otras personas. Me mostró archivos de al menos 20 casos similares, empleados inmigrantes explotados, préstamos predatorios, condiciones de trabajo peligrosas y acuerdos de silencio forzados. Tu madre no fue la única. Mi abuelo construyó su fortuna sistémicamente explotando y matando a personas vulnerables. ¿Y por qué no has hecho nada al respecto?, pregunté. Porque no sabía cómo. Los acuerdos de silencio siguen siendo legalmente válidos. La mayoría de las víctimas están muertas. Las familias sobrevivientes no saben que tienen derechos legales. Samira se sentó nuevamente, mirándome directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado a contarme la verdad. Arturo, he estado viviendo con el peso de esta fortuna de sangre durante 3 años. Cada día que paso en esta casa, cada dólar que gasto, está manchado con la sangre de personas como tu madre. Entonces deshazte de él, dije simplemente. No es tan fácil. Hay fideicomiso, estructuras legales complejas, responsabilidades fiduciarias. Pero he estado trabajando con abogados para encontrar una manera. Sacó un documento legal grueso. Este es un plan que he estado desarrollando. Una fundación que compensaría a las familias de las víctimas de mi abuelo, incluyendo la tuya. Miré los números. La fundación estaría dotada con $75 millones, casi toda la fortuna líquida que Samira había heredado. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué harías esto? Porque no puedo vivir con esta culpa. Porque tu madre merece justicia. Porque todas esas personas merecen que alguien reconozca lo que les pasó. Me quedé en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había aprendido. Mi madre no solo había sido abandonada y explotada, había sido sistemáticamente asesinada por un hombre que se había salido con la suya durante décadas. Hay una condición, dijo Samira finalmente. ¿Cuál? Necesito tu ayuda para hacer esto correctamente. Necesito que me ayudes a encontrar a las otras familias, a documentar lo que realmente pasó. Necesito que me ayudes a asegurarme de que la justicia se haga de la manera correcta. Miré el anillo de mi madre en mi mano, sintiendo su peso no solo físico sino emocional. Por primera vez en semanas, sentí algo más que rabia. Sentí propósito. ¿Y qué pasará contigo?, pregunté. Si haces esto, no te quedará casi nada. Samira sonrió por primera vez desde que la conocía, una sonrisa genuina y llena de alivio. Me quedará algo que nunca he tenido, la capacidad de mirarme en el espejo sin odiarme. En ese momento, tomé la decisión que cambiaría el resto de nuestras vidas. Acepto, dije.
Pero con una condición mía. ¿Cuál? Queremos más que dinero. Queremos que el nombre de mi abuelo y el legado de tu familia sean expuestos por lo que realmente fueron. La gente tiene derecho a saber la verdad. Samira asintió sin hesitación. De acuerdo. La verdad completa. Mientras estrechábamos las manos, sellando nuestro acuerdo, sentí por primera vez que mi madre podría finalmente descansar en paz. Su muerte no había sido en vano si podía prevenir que otros sufrieran el mismo destino. 6 meses después, estaba parado en el cementerio Mount Hope, pero esta vez no estaba solo. Samira estaba a mi lado, y detrás de nosotros había 18 personas más, hijos, nietos y viudas de las víctimas de Harold Worthington. La lápida de mi madre ya no era una simple piedra gris con solo su nombre. Ahora tenía una inscripción que decía, Carmen Vega, madre amada y luchadora silenciosa. Su sacrificio no será olvidado. Pero más importante que la lápida era lo que habíamos logrado en esos 6 meses. La Fundación Justicia Carmen había sido establecida oficialmente con una dotación de $75 millones. Cada familia presente había recibido no solo compensación financiera, sino algo más valioso, reconocimiento oficial de lo que había pasado. El proceso no había sido fácil. Los abogados de la familia Worthington habían luchado cada paso del camino, argumentando que los acuerdos de silencio seguían siendo válidos, que las demandas habían prescrito, que no había evidencia suficiente para probar las acusaciones. Pero Samira había hecho algo que yo nunca esperé, había renunciado a su derecho de invocar esos acuerdos legales. Como heredera y beneficiaria legal de la herencia, tenía el poder de liberar a todas las víctimas de sus obligaciones de silencio. No podemos traer de vuelta a nuestros seres queridos, había dicho en la conferencia de prensa que organizamos 3 meses atrás. Pero podemos asegurar de que sus historias sean contadas y que sus muertes sirvan para prevenir futuras tragedias. La conferencia de prensa había sido devastadora para la reputación de la familia Worthington. Documentos internos mostraban claramente que Harold Worthington sabía de los peligros del asbesto y había elegido deliberadamente poner a trabajadores en riesgo para ahorrar dinero en medidas de seguridad. Pero para mí, el momento más importante había llegado 2 semanas después de la conferencia de prensa. Estaba en mi apartamento cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a un hombre mayor, probablemente de 70 años, con lágrimas en los ojos. ¿Es usted Arturo Vega?, preguntó. Sí. Mi nombre es Roberto Mendoza. Mi esposa María trabajó con su madre en el edificio de Worthington en 1986. Mi corazón se aceleró. ¿Su esposa conocía a mi madre? No solo la conocía. Su madre salvó la vida de mi esposa. Me invitó a entrar y me contó una historia que nunca había escuchado. Durante el segundo año que mi madre trabajó removiendo asbesto, una nueva empleada llamada María había llegado al sitio de trabajo. Era joven, apenas tenía 19 años, y no hablaba inglés muy bien. Su madre inmediatamente se dio cuenta de que mi esposa no entendía lo peligroso que era el trabajo, explicó Roberto. Carmen le enseñó a María cómo protegerse lo mejor que pudiera, le daba su propia máscara protectora cuando los supervisores no estaban mirando. Roberto sacó una carta amarillenta de su bolsillo. María escribió esto poco antes de morir el año pasado. Quería que alguien supiera lo que su madre había hecho. La carta decía, Carmen Vega era un ángel en un infierno. Ella sabía que el trabajo le estaba matando, pero se preocupaba más por proteger a los demás que por protegerse a sí misma. Nunca le dije que sabía que me había salvado la vida, pero todos los días de mis 50 años adicionales fueron un regalo de ella. Su madre no fue solo una víctima, me dijo Roberto. Fue una heroína que salvó a otras víctimas, incluso mientras sabía que se estaba sacrificando. Esa noche llamé a Samira y le conté sobre Roberto y María. Decidimos inmediatamente que la fundación también reconocería a las víctimas que habían ayudado a otros, y establecimos una beca en nombre de mi madre para hijos de trabajadores inmigrantes. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Samira tomó su decisión final sobre la herencia. He decidido donar la casa y todas las propiedades restantes al sistema de escuelas públicas de Boston, me anunció durante una de nuestras reuniones de planificación de la fundación. ¿Estás segura?, pregunté. Eso significará que no te quedará prácticamente nada. Me quedará lo más importante, respondió. Mi integridad. La casa de Beacon Hill se convirtió en un centro comunitario que ofrecía servicios legales gratuitos para trabajadores inmigrantes y educación sobre derechos laborales. En el vestíbulo principal, instalamos una placa que decía, dedicado a Carmen Vega y todas las víctimas de explotación laboral. Que sus sacrificios guíen nuestra lucha por la justicia. Pero quizás el momento más emocional llegó cuando finalmente pude visitar la tumba de mi madre con información completa sobre su vida.
Llevé flores frescas y el anillo de zafiro, que había decidido no usar nunca, sino guardar como un recordatorio de su amor y sacrificio. Mamá, susurré mientras me arrodillaba junto a su lápida. Finalmente sé la verdad. Sé que nunca me abandonaste. Sé que luchaste por mí cada día hasta el final. Y sé que habrías estado orgullosa de lo que hemos hecho para asegurar que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. Cuando me levanté, Samira estaba parada cerca, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cómo te sientes?, me preguntó cuando caminamos de regreso al auto. En paz, respondí honestamente. Por primera vez en 42 años, siento paz. ¿Y qué vas a hacer ahora? Durante los últimos meses, mientras trabajábamos en la fundación, había descubierto algo sobre mí mismo. Tenía talento para ayudar a otras familias a navegar el sistema legal, para encontrar justicia donde otros veían solo obstáculos imposibles. Creo que voy a estudiar Derecho, le dije. Nunca es demasiado tarde para empezar una nueva carrera, especialmente cuando tienes un propósito claro. Samira sonrió. La Fundación Justicia Carmen podría usar un abogado dedicado en el personal. ¿Es una oferta de trabajo? Es una invitación a continuar el trabajo que empezamos. Tu madre comenzó una lucha que no pudo terminar. Nosotros podemos terminarla por ella. Mientras manejaba a casa esa noche, pensé en el viaje extraño que había llevado desde reconocer un anillo familiar hasta descubrir una verdad que había estado oculta durante décadas. Mi madre había muerto creyendo que había fallado como madre, cuando en realidad había sido una de las mujeres más valientes que jamás conocí. Había luchado contra un sistema diseñado para destruirla, había protegido a otros incluso cuando no podía protegerse a sí misma, y había amado a su hijo con tanta intensidad que había estado dispuesta a sufrir en silencio para protegerlo de su dolor. Pero quizás lo más extraordinario de todo era cómo una simple observación sobre un anillo había llevado no solo la justicia para mi madre, sino la redención para Samira y la justicia para docenas de otras familias. 3 años después, mientras me graduaba de la Escuela de Derecho a los 57 años, miré hacia el público y vi a Samira en la primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Ya no era la heredera rica y fría que había conocido como chofer. Se había convertido en directora ejecutiva de la fundación, viviendo en un modesto apartamento y dedicando su vida a reparar los daños causados por su familia. Después de la ceremonia, me entregó un pequeño regalo envuelto. Dentro había una fotografía enmarcada, mi madre y yo cuando yo tenía 5 años, una de las fotos que había estado en la caja de recuerdos que mi madre había dejado para mí. Pero Samira había agregado algo. Había mandado a hacer una copia del anillo de zafiro para colocar en un marco especial junto a la fotografía. Para que siempre recuerdes, dijo, que el amor verdadero nunca muere, y que la justicia, aunque llegue tarde, siempre vale la pena luchar por ella. Esa noche, coloqué la fotografía en mi nueva oficina legal, al lado de un letrero que decía, Bufete Legal Vega Khalil, Justicia para los Olvidados. Sí, Samira y yo habíamos decidido asociarnos oficialmente, no solo en la fundación, sino también en un bufete legal dedicado a casos de explotación laboral y justicia para trabajadores inmigrantes. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba viviendo el legado que mi madre había querido para mí, una vida de propósito, justicia y amor. El anillo de zafiro había finalmente cumplido su promesa de ser nuestra única herencia, pero había resultado ser mucho más valiosa de lo que cualquiera de nosotros jamás imaginó. Mi madre podía finalmente descansar en paz, sabiendo que su sacrificio había llevado no solo a mi sanación, sino la justicia para muchos otros que habían sufrido como ella. Y cada día que luchaba por esas familias, sentía su amor guiándome, tan real y poderoso como siempre había sido.